Bueno, seguimos haciendo la última palabra, especial debate constitucional, y pasamos a nuestro siguiente bloque y por supuesto también el siguiente capítulo 8 de la propuesta de constitución, referido a, como lo mencionábamos antes de la pausa, al poder ejecutivo que es administrado, lo mencionábamos, por un presidente, con sus ministros, y vamos a abordar un poco sobre cuáles son también algunas de las funciones, limitaciones que tienen ahora para la administración del Ejecutivo según esta propuesta. Artículos 279 en adelante, son 28 artículos en total de este capítulo. Dice que el gobierno y la administración del Estado corresponde al presidente o presidenta de la República, quien ejerce la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. El 5 de julio de cada año dará cuenta al país del estado administrativo y político de la República ante el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. Esto es la cuenta pública, finalmente. La cuenta pública. Para que una persona sea elegida presidente o presidente, se requiere tener nacionalidad chilena, haber cumplido 30 años de edad al día de la elección. Asimismo, deberá tener residencia efectiva en el territorio nacional los 4 años anteriores a la elección. No se exigirá este requisito cuando la ausencia del país se deba a aquellas personas su cónyuge, por ejemplo, o su conviviente civil cumplan misión diplomática, trabajen en organismos internacionales o existan otras circunstancias que las justifiquen fundamentalmente. Tales circunstancias deberán ser calificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones y, finalmente, al inscribir candidatura deberá presentar un programa conforme a la ley y obviamente que no vaya en desmedro o contraria a la Constitución. La consulta es en base a este artículo 280 y lo que vamos a ver un poco más adelante relacionado con, por ejemplo, lo que son las atribuciones que lo establece el artículo 287. Vamos a mencionar al tiro alguna de ellas. Por ejemplo, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Ese está en el punto A. Dirigir la administración del Estado, nombrar y remover ministros y ministras, subsecretarias, subsecretarios y los demás funcionarios que correspondan de acuerdo a la Constitución y la ley, conducir relaciones exteriores, declarar los estados de excepción constitucional, que los vamos a estar hablando más adelante, concurrir a la formación de las leyes, dictar decretos con fuerza de ley, ejercer la potestad reglamentaria conforme a la Constitución y la ley. Bueno, son varias las atribuciones que se detallan en el artículo 287. La consulta ¿es favorable disminuir la edad para postular a la presidencia, considerando que fue bastante, y la campaña, de hecho, cuando fue la postulación del presidente actual, Gabriel Boric, apuntaba justamente a la edad que tenía? La misma consulta es, ahora se requieren, 30 años en lo que se propone. Actualmente son 35 años. La consulta es esa. ¿Es favorable disminuir la edad? Comenzamos con Héctor, 1 minuto para responder. Bueno, tal como lo dije cuando se hablaba de los parlamentarios, los diputados, la participación siempre es importante. Ahora, lo que sí creo y estoy seguro es que la Presidencia de la República es una institución tan relevante para los destinos de este país. Es tan importante lo que realiza el presidente que uno esperaría, ojalá, esta es mi percepción, de que el presidente fuera una persona que ojalá hubiese cumplido funciones ejecutivas previas, que tuviese un bagaje cultural que le permitiese mirar la vida, la realidad de este país, insertarlo en el mundo de una manera quizás con un poquito más de sabiduría. A veces hay jóvenes que piensan muy antiguos y jóvenes que a veces están muy adelantados. Eso, por supuesto, la vida nos lo muestra todos los días. Pero, insisto, cuando se trata de cargos tan relevantes como estos, a mí me gustaría que si la edad es una cortapisa, trabajemos con la edad. Lo que me importa a mí es la preparación que debe tener el presidente de la República, la sapiencia, la sabiduría, que también te lo da el trabajo, la vida del trabajo, la formación académica y, por supuesto, el contacto con las personas. Perfecto. Esteban, la misma consulta. Disminuir la edad para ser candidato a la presidencia. Bueno, yo no le tengo miedo a la democracia, al contrario, confío mucho en la democracia. Creo que hay que valorar la democracia, creo que la participación de las nuevas generaciones es sumamente importante.
probablemente este debate constitucional no lo estaríamos teniendo hoy día si los jóvenes no hubieran empujado el carro de la institucionalidad política en esta dirección. Y por tanto es sumamente relevante considerar que rebajar la edad para un cargo tan relevante como el cargo de presidente de la República y otras responsabilidades políticas más es un avance en ese sentido. Es evidentemente un requisito importante el hecho de que también tenga una residencia efectiva en nuestro territorio nacional. También es importante, no puede haber un candidato que se inscriba, digamos, de manera virtual viviendo en el extranjero. Me parece una falta de respeto para con el electorado. Esos requisitos yo creo que son sumamente importantes. Perfecto. Ahora, también se permite, por ejemplo, que el presidente en ejercicio, o sea, esto va a comenzar a regir, si es que se aprueba, no para el actual presidente, eso hay que tenerlo claro. Hay una norma transitoria que se detalla que va a comenzar a regir desde la elección 2026, así que no aplica para para la autoridad actualmente en función. Pero se establece que el presidente en ejercicio va a poder ir a una reelección por 4 años más. Muy similar a lo que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Pero una vez reelecto, no puede volver a ser reelecto presidente. Se debe permitir la reelección inmediata al presidente de la República, considerando que muchos consideran 4 años es un periodo muy corto. Recordemos que la Constitución del 80 establecía 6 años, que fue, luego de una reforma, reducido a 5, que fue la última reforma que se hizo en el gobierno del presidente Lagos. La consulta es esa. Comenzamos ahora con Esteban. 1 minuto. Mira, yo siento que este es un tema debatible. Si yo pienso, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que nadie puede decir que es un país socialista, efectivamente el sistema político permite la reelección. Francia, el sistema político permite la reelección. Italia, el sistema político permite la reelección. O sea, son muchas democracias en el mundo que permiten la reelección. Brasil también, a nivel sudamericano. Por ejemplo, este es un tema debatible. En lo personal, yo siento que mejorar la propuesta constitucional en términos de establecer límites a la reelección presidencial es algo positivo. Es lo que establece la propuesta, ¿ya? Pero lo que hemos propuesto también los partidos políticos que apoyamos la campaña de la prueba es que en virtud de la transparencia, en virtud del fortalecimiento de la institucionalidad, no debe permitirse la reelección inmediata del presidente. Perfecto. ¿No está de acuerdo entonces con la reelección? No. Bueno, hay gente que le ve el lado positivo también en vista de lo que tuvo que ver con la alternancia al poder, finalmente, ¿no? Que finalmente fueron 8 años con los mismos personajes. O sea, recién tuvimos un presidente nuevo después de 12 años aproximadamente, luego de que Bachelet Piñera, tuvimos eso. Bueno, la misma consulta ahora para Héctor, la reelección inmediata para el presidente de la República. No, yo estoy en contra de esta norma, creo que es una norma que le hace daño a la democracia chilena, sobre todo cuando tú tienes un texto constitucional que, como te lo dije, en la sala de máquinas del sistema político establece un sistema bicameral atenuado, digamos, asimétrico, pero en el fondo es casi con una cámara, casi un sistema unicameral, puede y genera, y podría generar más bien esta pulsión a finalmente en algún minuto, y se podrían dar por situaciones de elecciones, que todo el poder se concentre en un solo tipo de color político, y eso es muy peligroso para la democracia. Y los países que mencionaba Esteban, y qué bueno que los mencionó, todos esos países, si bien tienen reelección, tienen sistemas bicamerales. Y ese contrapeso permite que con un Senado y una Cámara de Representantes que tengan disparidades de posiciones políticas, con un presidente que pueda reelegirse, le permite esa limitación de poderes internos que le hace bien a esas democracias, por eso las admiramos. Pero esto que está planteando el borrador no va en ese camino, porque con esta Cámara, este Congreso, este Parlamento atenuado en sus facultades, nos podría llevar a situaciones peligrosas de tener un solo poder político en el país gobernando. Ahora, mantener el presidencialismo, y aquí me voy a salir un poco de la pauta, mantener el presidencialismo tal cual, digamos, con algunas menos atribuciones quizás en vista de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, porque es un presidencialismo atenuado versus el presidencialismo reforzado que tenemos actualmente en la Constitución.
Se habló mucho eventualmente de avanzar a un sistema parlamentario, semipresidencial, con la figura de un primer ministro, mantener la figura del presidente, eso sí. Mencionó algo Esteban en el primer bloque, el tema de la cohabitación política, cuando finalmente se designa, está la figura del primer ministro, hay un presidente, pero finalmente son de tendencias políticas completamente dispares y se genera esto de los principales conflictos, ¿no?, que tienen los sistemas semipresidencialistas, por ejemplo, la cohabitación. Pero mantener, digamos, el presidencialismo, ¿lo consideran acertado? Comenzamos con Héctor. Yo creo que en general el sistema chileno necesitaba adecuaciones. Creo que este hiperpresidencialismo no le hace bien a la democracia, yo en eso coincido. Creo que hay que limitar algunas facultades del presidente para permitir que los parlamentarios tengan atribuciones en algunos aspectos que tienen que ver con iniciativa de ley. Pero cuando tú introduces normas como la que planteábamos hace un minuto, con la iniciativa en materia de recursos o de gastos por parte de parlamentarios, termina enredando el sistema. A tu pregunta, yo creo que sí, que el presidencialismo hiperatrofiado que tiene Chile necesita modificaciones y necesita airearlo, pero no necesariamente esta propuesta va en ese camino. Yo creo que todo lo contrario, entorpece esa figura porque deja un presidente muy amarrado a estas incluso momentos electorales de campaña donde parlamentarios pueden sacar proyectos que con objetivos meramente electorales puedan generar y erogar gastos, lo que significa para el presidente un gran problema. Perfecto. Esteban. Mira, desde el punto de vista del presidencialismo, dos cosas. La primera es que en general en nuestra cultura se ha instalado un poco esta idea de que necesitamos un presidente o una presidenta fuerte, con una autoridad fuerte, que sea, yo diría, incluso autoritario, digamos, portaliano, como le gusta mucho a la derecha en Chile. Yo siento que ese tipo de autoridad obedece a una lógica de tiempos distintos a los actuales. Pero dicho eso, es importante destacar que la propuesta de nueva constitución que esperamos que se apruebe el 4 de septiembre mantiene el sistema presidencial. Aquí no hay un sistema parlamentario semipresidencial. A diferencia de lo que plantea Héctor, hay que volver a recordar de que aquí siguen habiendo dos cámaras, la Cámara de los Diputados y la Cámara de las Regiones, y el presidente sigue teniendo las principales iniciativas desde el punto de vista de la conducción política del país. Por lo tanto, presidencialismo seguimos teniendo. Bueno, hablemos un poco de manera, quizás ya mencionamos algunas de las atribuciones. Vamos a seguir profundizando en algunas de ellas. Esto está en el artículo 287. Se menciona, por ejemplo, que dentro de las atribuciones que tiene el presidente de la República está ejercer la potestad reglamentaria de conformidad a la Constitución y a la ley, ejercer permanentemente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas y disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y empleo conjunto, designar y remover al jefe del Estado Mayor Conjunto, a los comandantes en jefe de la Fuerza Armada y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas, conducir la seguridad pública y designar y remover a los integrantes del alto mando policial, participar en los nombramientos de las demás autoridades en conformidad en lo establecido en la Constitución, conceder indultos también particulares, salvo en crímenes de guerra y de lesa humanidad, velar por la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. Son algunas de ellas, en total son 21. La actual Constitución contempla, perdón, me equivoqué, la actual contempla 21, aquí hay 19. Bueno, quien ejerza la presidencia tiene la potestad de dictar aquellos reglamentos, decretos, instrucciones que considere necesarios para la ejecución de leyes. Son parte de las atribuciones. ¿Ustedes consideran que esta propuesta limita las facultades del presidente? Y si es así, ¿es favorable o desfavorable? Consultamos ahora a Esteban, un minuto. Mira, yo siento que esta propuesta de nueva constitución lo que establece es básicamente una continuidad de lo que tenemos hoy día. No hay una limitación. Muy por el contrario, se mantienen las reglas para el sistema político en general, porque son, podríamos decir, de sentido común.
Cuando el presidente quiere ratificar un tratado internacional, tiene que hacerlo con acuerdo del Parlamento. Y eso se mantiene también. Y se mantiene también. Por ejemplo, en lo que acaba de hacer hace algunos meses el presidente Gabriel Boric en el sentido de suscribir el acuerdo de Escazú, ¿ya?, que habla de la protección del medio ambiente, que para nosotros es sumamente importante, sobre todo considerando los problemas que hoy día tenemos en relación con el cambio climático. Se mantiene, por ejemplo, en la letra P, el hecho de que es el presidente, no el Parlamento, el que presenta anualmente una ley de presupuesto, ¿ya? O sea, el presidente o presidenta todavía tiene, a través de su ministro de Hacienda, el mando de la billetera fiscal. Perfecto. La misma consulta ahora para... Mira, más que la enumeración que plantea el texto, y tú lo comparas con el texto del 80, que efectivamente hay menos atribuciones, algunas están un poco... Pero son casi iguales, la mayoría yo lo estuve comparando durante la tarde. Más que irse a esa parte del texto, tú tienes que, cuando hablamos de que es un presidente un poco con menos atribuciones, hay que irse a otras partes del texto, que son las partes que tienen que ver con el estado de excepción, con las facultades que tiene para manejar a las policías, con las facultades que tiene en materia de Fuerzas Armadas, con las facultades que tienen las Fuerzas Armadas para intervenir en ciertas materias y no, que son las que finalmente limitan las atribuciones del presidente, porque el presidente es el que conduce a las Fuerzas Armadas, las policías y la seguridad interna y externa, y en esa materia el presidente sufre limitaciones con este texto, tanto así que lo relativo al estado de excepción, de emergencia, tuvo que ser reconocido por los partidos que apoyan al presidente Boric en esta propuesta de los 10 puntos para poder ser incorporada, porque estaba afuera. Entonces, las limitaciones que sube el presidente de la República no están necesariamente en esa enumeración, sino que están en el resto del texto de la carta o borrador que pretende ser aprobada. Perfecto. Y a eso mismo vamos a apuntar a continuación. Seguridad del Estado. Artículos 296 a 306. Ahora que lo aprovechó también de mencionar Héctor, en su respuesta vamos a lo siguiente. El presidente o presidenta de la República, esto está en el artículo 296, le corresponde la conducción de seguridad pública a través del ministerio correspondiente. La disposición, organización y los criterios de distribución de las policías se establecerán en la Política Nacional de Seguridad Pública. Y bueno, comienza desde ahí en adelante a detallar finalmente el tema de las policías, cómo tiene que estar conformada, que es jerárquica, en fin. Y nos vamos a el artículo 301, que son finalmente los estados que finalmente tienen las facultades que, por ejemplo, se menciona estado de asamblea o de sitio, que bueno, se describe que el estado de asamblea es en caso de conflicto armado internacional y el estado de sitio en caso de conflicto armado interno. Serán declarados por el presidente o presidenta con la autorización del Congreso en sesión conjunta. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente. Bueno, también se menciona el estado de catástrofe en el artículo 302, que en el caso de calamidad pública será declarado por el presidente o la presidenta de la República. La declaración deberá establecer el ámbito de aplicación y plazo de duración, el que no podrá ser mayor a 30 días. Solo con acuerdo del Congreso de Diputados y Diputadas podrá extenderse más allá de este plazo al referido acuerdo que tramitará en la forma establecida en el inciso 2 del artículo anterior, es decir, del artículo 301. Y finalmente se destaca el estado de excepción, que dice que los actos de la presidenta o el presidente o jefa de Estado podrá decretar estado de excepción que tenga por fundamento la declaración del estado de excepción constitucional, deberá señalar expresamente los derechos constitucionales que suspenden o restrinjan. Bueno, se mencionan estos tres y claro, faltaba el estado de emergencia, que es por un periodo de 15 días, que es cuando se afecta al orden público, que fue finalmente utilizado por el expresidente Piñera para el estallido social. La consulta es para ambos. La propuesta de constitución limita las facultades del presidente en cuanto a materia de seguridad pública. Comenzamos con Esteban. Mira, lo primero que quiero señalar, Matías, es que esta propuesta de constitución no habla de seguridad nacional, no habla del punto de vista de la lógica de la que se conoció en un periodo histórico conocido como la Guerra Fría. Esta lógica de capitalismo versus comunismo, eso es una lógica superada. Hoy día se habla de la seguridad del Estado.
Lo primero es que el presidente de la República mantiene el control sobre la policía, sobre las policías, que dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública. Segundo, el presidente sigue siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, a través del Ministerio de la Defensa. Fuerzas Armadas que componen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. El presidente puede decretar estado de catástrofe, que el presidente mantiene la facultad en el contexto del estado de catástrofe, de restringir la libertad de circulación y el derecho a reunión. O sea, las facultades que nosotros entendemos como de sentido común, como de sensatas, provocadas precisamente por una situación que tenga relación con un estado de catástrofe, como puede ser, por ejemplo, un terremoto a nivel nacional, que ni Dios quiera no nos pueda suceder después de este pequeño sismo que acabamos de tener. Son facultades que el presidente de la República mantiene, y es importante destacar que mantiene el control sobre las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. A su juicio, y esto muy breve, ¿se debía mantener el estado de emergencia? Sí, yo no veo problema con mantener el estado de emergencia. Muy por el contrario, creo que en determinadas ocasiones es perfectamente posible llevar a cabo. La misma consulta ahora para Héctor. Sí, evidentemente el hecho de que no esté el estado de emergencia, que es el que se ha utilizado desde que el presidente Piñera lo aplicó en el caso de la Araucanía, y el presidente Boric lo sigue aplicando ya en tres ocasiones en que se ha aplicado, era una falla evidente del texto. Lo habían planteado todos los especialistas en general, que era uno de los estados que se utiliza más en Chile, se ha utilizado más, sobre todo en estos periodos. Que estuviera fuera era evidentemente un error. Pero además déjame mencionarte solo tangencialmente otros aspectos que son también limitativos de la autoridad del presidente. De partida, efectivamente se incorpora una cápita de seguridad pública, eso hay que reconocerlo en este texto, pero no se habla se habla de los policías en general, no se habla ni de carabineros ni de la policía de investigaciones. Ahí hay una cosita que habría que mejorar. Y en cuanto a las facultades de las Fuerzas Armadas, también hay un aspecto muy debatido, por cuanto solo se refiere a la soberanía, que las Fuerzas Armadas solo participarán y estarán destinadas a resguardo de la soberanía por agresiones de carácter externo. Y eso también se ha cuestionado mucho por los especialistas, porque limita las facultades que tiene, precisamente como decía Esteban, en los momentos en que las Fuerzas Armadas de Chile aparecen. ¿Cuándo aparecen? En los terremotos, en el tsunami, en la erupción de volcanes. Y cuando tú haces una lectura de este texto de esa manera, recordemos que estamos en derecho público y aquí las cosas se interpretan en forma exegética, en términos positivos, no se amplían las interpretaciones, sino que se interpretan en lo que dice el texto, solo se refiere a aspectos de agresiones externas. Entonces queda limitado esto también, la participación de las Fuerzas Armadas desde ese punto de vista, y evidentemente esta es una limitación de la facultad del presidente de la República. Tiempo. Perfecto. Bueno, tiempo cumplido. Vamos ahora a leer algunos comentarios y tenemos el espacio también de preguntas cruzadas en un momento. Algunos de los comentarios nuevos que nos han llegado desde la última vez que revisamos al finalizar el primer bloque es Fernando Andrés Cortés Guerrero. Dice lo siguiente, relacionado con lo que vimos en el primer bloque, porque menciona, por ejemplo, el número de parlamentarios está resguardado por el mínimo. Se habla del mínimo de representantes, siendo que no hay un máximo señalado claramente. La consulta es, ¿la Cámara de Diputados y Diputadas, así como la de las regiones, superará ese límite siendo aún más engorroso la toma de decisiones? Y también nos comenta Patricia Labra, saludos a los panelistas, al conductor y a todo el equipo. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias y felicitaciones, Héctor, por tu impecable participación y aporte. Así que también nuestra panelista nos saluda a la distancia. La consulta de Fernando sobre la cantidad máxima de representantes. Se fija un mínimo de 155 en el caso de los diputados. Apunta principalmente a la toma de decisiones, ¿sí? Va a ser un poco más engorroso. Muy breve la respuesta, como máximo 40 segundos de tabla. Bueno, efectivamente, primero este texto no nos clarifica en todo caso cuántos parlamentarios son, porque dice un número, pero recuerda que hay que considerar los escaños reservados. Entonces no sabemos efectivamente, porque eso queda limitado a que una ley lo establezca. Una ley lo establezca, que está dentro de las normas transitorias que se tienen que aplicar después. Claro, por lo tanto no sabemos cuántos son efectivamente en su minuto, entonces también es una limitación. Queda a resorte que una ley lo determine. Perfecto. Esteban. A mí me parece que eso es bastante claro. O sea, se establece claramente cuál es, en el caso del Congreso de las Diputadas y los Diputados, cuál es la cantidad.
se establece claramente que en la Asamblea, en la Cámara de las Regiones van a haber a lo más 3 representantes por región. O sea, a mí me parece que eso es bastante claro. Hoy día, si tú lo piensas, Matías, en nuestra región del Maule tenemos 5 parlamentarios, 5 senadores. Eso se va a reducir a 3. ¿Ya? O sea, no vamos a tener más parlamentarios, vamos a tener menos parlamentarios. Perfecto. Bueno, ahora ustedes se pueden preguntar mutuamente, comenzando por Esteban esta vez, quien consulta a Héctor de las temáticas que abordamos en este segundo bloque: seguridad del Estado, el tema también de las atribuciones presidenciales y los requisitos también para postular a la presidencia. Desde ahora, 1 minuto. A ver, Héctor, dentro de las atribuciones del presidente de la República en materia de seguridad del Estado, se habla mucho del control de la probidad y la transparencia de las instituciones armadas. Muy relevante. Sí. Si nosotros hacemos un poquito de historia, ha habido en los años pasados un episodio de malversación de fondos públicos conocidos, por ejemplo, como el Paco Gate, donde el desfalco que se realizó fueron de 28.000 millones de pesos. En el Milico Gate, el llamado así, fueron 50.000 millones de pesos y están en ellos comprometidos los 4 últimos comandantes en jefe del ejército. Estas atribuciones que hoy día contempla esta nueva propuesta de constitución, ¿te parecen positivas? Absolutamente. Incluso el capítulo relativo a la Contraloría, yo creo que no está dentro de lo que podemos mencionar hoy día, pero son extremadamente relevantes. La opacidad precisamente de estas normas que generan estos vacíos es la que motivan y permiten la corrupción, y que la Constitución releve la importancia de la probidad no solo en el ámbito de la aplicación de las leyes, que puede ser en el Parlamento, en el Congreso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los test de droga que se está aplicando hoy en día, sino que también dentro de nuestras Fuerzas Armadas es fundamental. Así que completamente de acuerdo, yo creo que son los aspectos positivos que se pueden destacar. Perfecto, tiempo. Ahora, Héctor. Bueno, yo continúo con lo relativo a la seguridad. Yo me gustaría saber cuál es tu apreciación a propósito de la relevancia que tiene la Policía de Carabineros y la Policía de Investigaciones dentro del contexto de las normas de seguridad y las facultades que tiene el Presidente de la República, y si no te hubiese parecido mejor que tanto así como las encuestas ciudadanos lo dicen, la Policía de Investigación y Carabineros son instituciones, a pesar de todos estos hechos de corrupción grave, que tienen que investigarse y sancionarse, siguen siendo muy valoradas por la ciudadanía. ¿No crees tú que habría sido mejor mencionarlas, darle un reconocimiento que también limpie esa sensación de corrupción, que si bien tiene que ser investigada, sancionada, hay un reconocimiento que la ciudadanía les da? Hemos dicho en reiteradas ocasiones y a través de los capítulos de este programa que la Constitución no tiene por qué ser perfecta y que es perfectible, que siempre se puede ir mejorando y que no puede abarcar todos los aspectos de la vida política y ciudadana que hoy día tenemos en nuestro país. Claramente en Chile existen 2 policías, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y la propuesta de nueva Constitución establece claramente que las policías, ni siquiera dice la policía, dice las policías, porque todos entendemos que hay 2. Dependen del Ministerio de Seguridad Pública y además tienen que elaborar el presidente una política nacional de seguridad pública. Deben incorporar las perspectivas de género y deben promover la paridad en espacios de toma de decisión. O sea, yo creo que hoy día hacer más detallista es aumentar la cantidad de artículos innecesariamente. Perfecto, tiempo. Ahora, un poco enfocado en la contingencia y en lo último, ¿qué les parece anuncio que se dio a conocer hace muy pocos días sobre las modificaciones para acceder a Carabineros? El tema de la estatura, por ejemplo, el tener pie plano, que van a poder también ahora, incluso aquellos que tengan tatuajes, piercing. ¿Qué les parece? Héctor, muy brevemente. Yo creo que el Estado de Derecho es fundamental para mantener la democracia. La democracia se cuida, tal como lo hemos dicho aquí, y la relevancia y el prestigio de las instituciones en Chile tienen que ser valoradas. Y el hecho que tú permitas democratizar más instituciones con principios de género, de respeto a los derechos humanos, es una parte fundamental. Pero también hay que hacerlo carne, permitiendo que algunas personas que en algún minuto, teniendo vocación, no pudieron entrar por cortapisas que eran a lo mejor un poco artificiales. ¿Y por qué digo esto? Porque Carabineros tiene que volver a recuperar esa posición social, porque permite hacer cumplir la ley y custodiar y cuidar nuestra democracia también. ¿Esteban? Las policías
y particularmente Carabineros de Chile juegan un rol fundamental en nuestra sociedad. O sea, claramente si nosotros tenemos algún problema, ¿a quién llamamos? En primer lugar a Carabineros. En mi condición de director de escuela he tenido que vincularme en muchas ocasiones y de manera muy frecuente con Carabineros de Chile. Yo tengo un gran respeto por esa institución, más allá de que algunos de estas personas integrantes de esta fuerza pública se hayan visto involucrados en violación a los derechos humanos en lo último en el gobierno del presidente Piñera. Me parece que es sumamente relevante que se flexibilicen las normas de ingreso para que aquellas personas que tengan una real vocación de sentido público a través de las policías puedan también efectivamente integrar sus filas. Perfecto. Bueno, de esta manera agradecer a ambos por haber participado en este debate relacionado con el sistema político. En esta noche es la última palabra. Muchas gracias, Héctor. No, gracias a ti. Vino desde Linares a acompañarnos y también, por supuesto, a Esteban, que gracias, también Matías, cada noche nos ha acompañado. Despedirnos también de nuestro auspiciador de todas las noches de miércoles, Stroh. Si usted quiere ir a un almuerzo, ir quizás un poco más en la noche, posterior a la salida del trabajo. Bueno, Stroh ofrece sándwiches, pizzas, tablas, postres, helado San Francisco, cervezas, tragos preparados y mucho más. Puedes venir a conocer nuestra amplia terraza y nuestra hermosa cafetería. Búscanos en Instagram como @trow.restaurant o visítanos en Arturo Prat 2526. Yo por mi parte, siendo las 23:17, me despido hasta la última semana de agosto. Voy a hacer uso de mis vacaciones, a contar de la próxima semana. El próximo lunes 29, ya la última semana, la recta final de lo que va a ser la campaña previo al plebiscito del 4 de septiembre. Estaremos con 2 episodios también semanales. La semana siguiente vamos a tener reemisión de capítulos que ya han sido emitidos relacionados con lo que es el debate constitucional. Nos reencontramos mañana en el matinal más positivo. Que tenga una excelente noche. Chao, chao.